Muy buenas tardes, hermana. Gracias doy al Señor porque me da la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y saber que están bien, porque todos los lunes estamos viendo los videos y saber que el Señor también les ha guardado, ha sido con ustedes, le ha provisto de todas las cosas necesarias y por sobre todas las cosas nos ha provisto de la palabra del Señor a través de este medio. Y esta ha sido una bendición muy grande. A pesar del momento difícil que estamos viviendo, no podemos congregarnos, pero la palabra del Señor no nos ha faltado en nuestros hogares. Y eso es lo más importante, porque nuestro espíritu está ahí presente y el Señor en todo momento ha estado con nosotros, no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Él ha sido fiel y sus promesas se han cumplido hasta el día de hoy. También lo ha sido con nuestro pastor, con nuestra pastora Jovita, y así solamente agradecer al Señor por todo lo que Él nos ha dado. También agradecer porque ha guardado mi hogar, ha guardado mis hijos, ha guardado mi familia, ha guardado mi esposo, que tiene que salir a trabajar, y esto solamente ha sido una bendición de parte del Señor. Por eso las insto a que sigamos adelante. Ya va a pasar esto, ya vamos a poder congregarnos, nos vamos a poder ver y vamos a poder alabar y glorificar el nombre del Señor todas juntas por todo lo que Él ha hecho con nosotros durante todos estos meses. Yo solamente les digo que sigamos adelante, que el Señor les bendiga grandemente, las quiero mucho y luego nos veremos. Buenas tardes, mis hermanas, que el Señor las bendiga. Las saludo en esta hora a través de estos medios, dándole al Señor las gracias por su amor, por su misericordia, porque Dios hasta aquí Él nos ha guardado. Y como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que dar gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con cada una de nosotras. La saludo a todas mis hermanas a través de este medio. Tal vez quisiéramos ya estar reunidas, estar abrazándonos. Pero bueno, Dios así lo ha querido. Y solamente estamos en las manos del Señor y confiar y esperar que Dios en su tiempo el Señor va a hacer. Ahí yo le hacía mención a este salmo, el que habita al abrigo del Altísimo. Dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo lo puedo ver así en mi vida, en mi hogar, en mi familia, hermano, porque Dios, el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha cubierto con su manto de misericordia. Ahí yo le cuento esto como testimonio, hermana, de que Dios ha sido con nosotros en nuestro hogar. Días atrás habían entrado a robar acá a una carnicería que está en la esquina y el ladrón se sintió acorralado y él arrancó hasta nuestro hogar. Él se escondió acá en el patio nuestro y sentimos unos ruidos y empezamos la gente a movilizarse, los vecinos, qué estaba pasando. Y cuando de repente mi esposo sale a mirar hacia el segundo piso a ver qué es lo que pasaba, andaban los carabineros por los techos buscando al ladrón. Y en eso que la gente andaba buscando a la persona, mi hija me whatsappea el celular y dice: mamá, llamen a los carabineros porque el ladrón está aquí. Está en el patio y se escondió en el cuarto de herramientas de mi papá. La cosa es que yo no hallaba cómo avisar a mi esposo que él estaba arriba, no quería meter bulla porque yo pensaba que el ladrón me iba a escuchar, no hallaba cómo hacerlo. Y en eso pude yo avisar a mi esposo y él le avisó a los carabineros que andaban afuera y ellos entraron acá y el ladrón estaba escondido en uno de los cuartos de atrás. Y yo le daba gracias al Señor después de todo eso, hermano, porque Dios nos guardó, el Señor fue con nuestra vida. Mi hija aquí dice que ella estaba, lo vio al hombre cuando él bajó de la pandereta y se escondió en el cuarto, no había cómo avisarnos, y ella tampoco quería salir de su pieza porque no sabía si el ladrón estaba por ahí, la iba a tomarla como rehén, no lo sabía. Y ahí uno ve, hermana, el amor y la misericordia del Señor, cómo Dios nos guarda, cómo Él está
está atento a nuestras vidas, y eso es solamente el amor de Él hacia nosotras. Por eso es que nosotros debemos tener esa fe, esa confianza de que nosotros estamos respaldadas por nuestro Dios, que Él está en nuestro hogar. Por eso es que es importante orarle al Señor, clamarle al Señor de que Él nos guarde, de que Él nos libre del lazo del cazador. Ay, gracias a Dios que acá entraron los carabineros y pudieron sacar al ladrón de acá de nuestra casa. Gracias a Dios de que más allá no pasó nada, y solamente uno, lo único que puede decir, gracias Señor, porque Dios, el Señor hasta aquí, el Señor guarda nuestra vida, guarda nuestros hogares. Ahí no se da cuenta que el ángel de Jehová acampa alrededor de nuestra vida. Yo quisiera hablarles más cosas, pero el tiempo un poquito aquí rápido en estos medios, así que no podemos enfocarnos más ampliamente. Pero yo la saludo a mi hermana, a cada una de ustedes, esperando que usted esté bien en su hogar. Aquella que a lo mejor está solita en su hogar, ahí el Señor la guarda, el Señor la cubra bajo su manto de misericordia. Aquella que está triste, aquella que se siente desvalida muchas veces, el Señor aliente su vida, el Señor coloque en su corazón paz, coloque en su corazón alegría. Porque sabemos que no estamos solos, de que el Señor tiene sus ángeles que acampan alrededor de nuestra vida. Tenga usted esa fe y esa confianza que el Señor está con nosotros. Así que yo le mando este saludo a mi hermana, esperando que prontamente nos veamos, nos podamos congregarnos. Esas han sido mis palabras, y agradezco este medio que Dios nos da para poder enviarle un saludo. Gracias, mi hermana. Un saludo y un beso y un abrazo muy apretado para cada uno de ustedes. Que el Señor las bendiga. Amén. A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestra pastora Jovita Ojeda. Buenas tardes, mis hermanas. Que el Señor nos bendiga una vez más en este día en que el Señor nos permite escudriñar su palabra. Esta palabra fiel y verdadera dice que no volverá vacía a nosotros. Es una palabra de alerta que nos da el Señor en esta tarde, y yo quiero agradecer las bendiciones del Señor que Él nos ha dado en esta semana, las bendiciones que ustedes también han tenido. Yo sé que ha sido una semana también de victoria, una semana también de pena, entre pena y alegría, porque nuestra hermana Regina también ha pasado a la presencia del Señor, y ella está descansando ya, hermana, de sus trabajos, y ha dejado un bonito recuerdo en medio nuestro, su carácter muy especial de ella, y el Señor consuele también a toda su familia, como al cuerpo de Dorcas también en general, ¿no? Gracias al Señor por esta bendición, porque tenemos a una de nuestras hermanas ya salvas en el reino de los cielos. Tenemos también, hermanas amadas, en esta tarde una palabra que me ha dado el Señor, y tiene un título que dice: la importancia de estar alerta. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírlo en el templo. Amadas hermanas, vamos a orar delante de la presencia del Señor para pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde, a que nuestro oído esté atento, nuestro corazón abierto, para poder recibir el consejo de esta su palabra.
Gracias, Señor amado, le damos en este momento por el bien recibido, por la misericordia recibida, porque usted es nuestro ayudador, es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor amado. Por eso en esta tarde venimos ante su presencia, Señor, sabiendo que todo lo que usted nos dará en esta tarde va en bien para nuestra vida espiritual. Jesucristo, su Hijo, nos está hablando en esta tarde a través de esta su palabra, y sé que ella no volverá vacía, sino que muchos de nosotros, Señor, reconoceremos que hemos sido faltos quizás delante de su presencia. Señor amado, ayúdenos a seguir adelante, Señor, a seguir sus huellas. Dios mío, sabemos que estamos en los últimos tiempos, tiempos difíciles, peligrosos, dice su palabra, en que no sufriremos la sana doctrina, porque la sana doctrina a muchos no les gusta, pero usted nos hablará en esta tarde, Señor, conforme a la multitud de sus misericordias. Oh Dios amado, le pido que usted me ayude, me dé gracia, me dé fuerza, sabiduría, Señor, inteligencia, para poder entregar este mensaje de su palabra. Para la gloria de su nombre he pedido todo, Señor amado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias le doy al Señor en esta tarde, una vez más por esta palabra, hermanas, que viene muy bien para estos tiempos que nosotros, amados, estamos viviendo. Dice acá su palabra, la importancia de estar alerta. Es un título que tiene esta palabra. La importancia de estar alerta. ¿Qué significa, amadas, amados hermanos, estar en alerta? Dice, estar con vigilancia, estar con atención, velar. Dice, estar, dice, sobre aviso, cuidadoso, vigilante, atento, alerta. Hermanas, esta palabra que el Señor nos dice, mirad, ¿no? Siempre el Señor Jesucristo usó esta palabra y en las Escrituras sale en varias partes, hermana, para que nosotros podamos estar atentos a la palabra del Señor. Mirad también dice por vosotros mismos. Nosotros a veces tenemos, hermanas, nos preocupamos, ¿no es cierto?, de las viñas ajenas. El Señor hablaba en una de sus parábolas también acerca de la viña, el cuidado que teníamos que tener nosotros con esta viña. Por eso que acá dice su palabra que miremos, ¿no es cierto? Dice el Señor Jesucristo, hermanas, hablando a través de su evangelio. Mirad, dice, también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día es el que el Señor nos habla, hermana? El día en que el Señor venga, hermana, por nosotros, por nuestras vidas, por la iglesia. No sabemos, pero estamos viviendo los últimos tiempos, hermanas, en que mucha gente está afanándose. Ahora en estos días ha venido esta peste y nosotros vemos que todos están preocupados de esta pestilencia, ¿no? Unos atienden a los consejos y otros los dejan pasar. Asimismo es en la palabra del Señor. La palabra que el Señor nos ha dado, dice, porque como un lazo, dice, sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, así va a venir esto, hermana, como un lazo. ¿Quién sabía que esta pestilencia iba a venir en este tiempo? Para todo el mundo, hermana. En todas partes están preocupados. Y el Señor en su palabra, nosotros nos dice ahí en Mateo 24, 25, donde Él habla, hermanas, acerca de los postreros tiempos, el Señor ahí nos habla y nos dice a nosotros, hermanas, que habrá pestilencias por los lugares, habrá guerra, rumores de guerra, hermanas, tantas cosas que la palabra del Señor a nosotros nos advierte. Y también aquí en esta tarde el Señor nos está diciendo, ¿no es cierto?, que tenemos que tener cuidado, tenemos que mirar cómo nosotros caminamos. Ese es el motivo de esta palabra, hermana. Por eso que acá dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amadas hermanas, quizás es una palabra muy delicada, una palabra que a lo mejor alguna dirá me causa un poco de miedo,
Pero por eso el Señor a su pueblo siempre lo alerta, siempre le habla. Y Él siempre nos está diciendo, mirad, que nadie os engañe. Y en estos tiempos vienen los engañadores. Ya anda mucha gente diciendo, no, si esto es puro alaraco del gobierno, es pura cosa de la salud, hermana. Y sin embargo, otros que están viviendo en los lugares donde se está muriendo la gente, como en los hospitales, ellos están diciendo que estas cosas no han terminado. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar atentas a lo que nos digan las autoridades y atentos también a lo que nos dice la palabra del Señor en esta tarde. Dice que los afanes de la vida a nosotros, hermanas, nos van alejando de las cosas del Señor. Nos preocupamos a veces del quehacer de la casa, mucho nos preocupamos de tener cosas, de hacer cosas, hermanas. En el periodo en que las personas están trabajando, algunos quieren trabajar horas extras y hacer cosas, hermanas. La cosa es no estar atendiendo a las cosas del Señor. Pero el Señor en esta tarde nos está diciendo, ¿no es cierto?, que estemos alerta, la importancia de estar alerta. Por eso el Señor Jesús nos dice, mirad también por vosotros mismos, hermanas. Cada uno de nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro. ¿Cómo está mi vida espiritual delante del Señor? Por eso que acá dice que en Marcos 4:16 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Los afanes de este siglo, ¿no? Nosotros miramos en estos días la gente, ¿no es cierto?, desesperada porque el comercio está cerrado, hermana, y no se pueden ir a comprar las cosas porque en el mundo hay mucha envidia y espero que dentro del pueblo de Dios no. Pero es que el hermanito, se compró un autito y mire, yo quiero tener uno mejor que el que tiene el hermanito. Mejor la casa, ojalá, una casa más bonita, hermano. Sé que es difícil estas cosas para el pueblo de Dios, pero en el mundo se estilan muchas estas cosas. Por eso que acá dice que los afanes de este siglo nos habla el Señor. Y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra del Señor y se hacen infructuosas. No hay quien pueda hacer nada por ellas, hermana. La gente hoy día está deseosa de tener cosas, pero hoy día, hermanas, se dieron cuenta que era suficiente con tener, ¿no es cierto?, la comida, con tener el pancito. Nosotros estamos viendo, hermanas, cómo está la situación en muchos lugares donde están las ollas comunes, donde están saliendo muchas cosas, hermanas, para poder alimentar a las personas. Y ojalá que el pueblo de Dios no esté en esta situación, porque la palabra del Señor dice que a sus hijos nada les faltará. En el desierto, hermanas, a su pueblo nada le faltó. Dice que no le faltó pan, ni le faltó agua. Cuando ya cesó la harina que ellos traían desde Egipto, dice que empezó a descender ese maná del cielo que caía como un rocío en la noche, ¿no? Era unas cosas blanquitas, dice, muy lindas, se me imagina a mí como las cabritas que decimos nosotros. Pero, hermana, el Señor lo sustentaba con el pan. Cuando vemos, ¿no es cierto?, con la roca, y cuando van, también ahí se produjo un problema porque tenía Moisés que hablarle a la roca y él la golpeó. Y vemos nosotros, hermanas, cómo el Señor, en las adversidades más grandes, el Señor sostiene, hermanas, a su pueblo. Por eso que acá nos dice a nosotros que tenemos que estar atentas. Velad, pues, en todo tiempo, dice, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, hermana, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pero con estas cosas que ya tenemos, dirán muchos, ya es suficiente. Hermana, esto es principio de dolores, solamente. Por eso que el Señor nos está diciendo acá, velad pues en todo tiempo orando. Y vemos acá, hermanas, en Lucas 12:45 dice, más dice, si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Dice que va a venir el dueño de este siervo
¿no es cierto? Y le va a dar también, le va a pedir su cuenta. Así, hermanas, va a pasar con nosotros. Por eso que el Señor nos compara con este siervo. Dice que si su Señor se va y le deja a cargo estas cosas, y la gente hace y deshace, hace lo que quiere. Ahora a mí me dieron el poder y ahora yo puedo hacer lo que quiera con estas personas. Pero no es así. El Señor quiere que usted cuide a su hermano, cuide a su hermana, cuide a su familia, cuide, ¿no es cierto?, a todas las personas, hermanas, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos, hermanas, que vienen estos días tan difíciles, tan complicados que estamos viviendo. Yo he vivido muchos años ya gracias a la misericordia del Señor, pero mis amadas, los tiempos siempre han sido complicados. Pero yo les contaba el otro día, yo viví una vida desde enyugadita al Señor, desde mi niñez, desde mi juventud, pasé todos mis periodos en la casa del Señor y nunca he tenido necesidad, hermanas amadas, de ningún bien. Nuestro Dios ha cumplido su promesa en mí y ha hecho, ¿no es cierto?, misericordia con mi familia, con mi hogar, con mi esposo, con todos nosotros, hermanos, la familia de la iglesia, donde nosotros, dice su palabra, ponemos mano, nos va a ir bien, amadas hermanas. Por eso que el Señor nos habla que tenemos que velar, pues en todo tiempo, dice, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Cuídate, había un corito que cantábamos mucho antes, cuídate de la ira que vendrá. Viene, hermanas, algo grande a este mundo, la venida del Señor no se tarda, pero aquí, hermanas, van a haber días terribles, ¿no es cierto? Hoy día esto es principio de dolores solamente. Dice acá, ¿por qué tenemos que estar alertas? Porque todos vosotros, dice acá en Tesalonicenses 5, 6 y 7, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, dice, de noche se embriagan. Hermanas, sabemos que la noche para el mundo es lo mejor para ellos. Salen a fiestas, salen, ¿no es cierto?, a beber, a tener una vida bien licenciosa. En cambio, nosotros estamos en nuestro hogar velando y orando, hermanas, y durmiendo también, porque para eso es la noche, ¿no? El Señor dejó estos dos, el día y la noche, y podemos nosotros estar también en nuestras casas tranquilos con nuestra familia, ¿no es cierto? Y aquí vemos nosotros en Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Tiene alguna petición usted? ¿Tiene algo que le ha pedido al Señor y a lo mejor lo tiene por tardanza esta cosa? No se desespere, no desmaye. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, también le refirió Jesús esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y acá en Lucas 18:7 dice también, amada, ¿y acaso, dice, no hará Dios justicia a sus escogidos que claman de día y noche? ¿Se tardará en responderle a los que oran de día y de noche? Aquí el Señor estaba refiriéndose a la parábola del juez injusto, ¿no? Donde iba esa viuda, dice, a pedirle justicia, Iba, ella no se cansó, hermana, no desmayó, pese a que el juez la echaba, dice, no, y no. Y ella volvía a insistir. Así, por eso aquí el Señor le dice, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Nos hace una pregunta a nosotros. ¿Se ha tardado el Señor con usted? A lo mejor usted ha pensado que sí, pero el Señor todo lo hace a su tiempo. Y acá esta mujer dice que le fue concedido. El juez dice que se cansó, el juez terrenal se cansó y dijo, ya tanto que me viene a molestar esta mujer, ¿no es cierto? Y le concedió lo que ella pedía. Pero nuestro Dios no se cansa, ¿no? Él no se cansa. Él mira nuestra fe, mira nuestra esperanza, ¿no? Y la esperanza, dice su palabra, que no avergüenza. Por eso, hermanas, que es tan hermoso ver, ¿no es cierto?, en esta palabra, que el Señor nos empieza esta palabra donde dice, mirad también por vosotros mismos. Usted ni yo no decaigamos, hermana, en la fe, en la confianza, en la esperanza. El Señor nos da, ¿no es cierto?, porque dice que nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, ¿no?
somos hijos de luz y nosotros tenemos, amadas hermanas, que alumbrar. Y acá vemos también, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo hablándonos de los afanes de la vida, de los afanes de este siglo. En el tiempo que fue escrita esta palabra, ¿no es cierto?, a lo mejor era el siglo I. Y todos los siglos han ido pasando, un siglo son 100 años, y va pasando y va pasando. Y cada siglo ha tenido, hermanas amadas, su afán. Y vemos nosotros cómo el Señor hasta aquí nos ha guardado. Y en este siglo también Él nos está diciendo, ¿no es cierto?, que esta palabra, este siglo, dice, pues los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan esta palabra. Que no haya en nosotros codicia, hermana, por otras cosas. Que no tengamos, hermana, no nos engañemos en la riqueza. Qué feliz debe ser el rico que tiene tanto. Yo escuchaba a mi padre siempre que me decía que los ricos dormían con un ojo nomás, porque no podían cerrar los dos por temor a que le robaran su riqueza. Entonces vemos nosotros que el Señor a nosotros nos da, amadas Dios, lo justo y preciso. ¿Ah? No me des mucho, decía un siervo, para que no me olvide de ti, ni me des poco para que no es cierto, no reclame contra el Señor, no sea, ¿no es cierto?, diciendo el Señor a mí tampoco no me da nada, pero el Señor nos da, hermana, a nuestras necesidades. Y vemos, amadas hermanas, la importancia de estar alerta. Dice que el Señor Jesucristo, hermanas, en Marcos 11, 17 y 19 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? Aquí vemos nosotros, amadas, cómo el Señor llega al templo en una ocasión, el templo de Jerusalén, y dice que estaban ahí, hermanas, los comerciantes. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito?, les pregunta, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros, le dice, la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice que echó el Señor en su celo, hermanas, profundo, echó a estos mercaderes de la casa del Señor. Hoy día hay muchos mercaderes del Evangelio también, amadas hermanas, y nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que poner en práctica la oración. Nuestra oración tiene que ser paciente, persistente y perseverante. ¿Ah? Paciente, persistente y perseverante. Perseverar en la oración, persistir en pedir al Señor que nos guarde, que nos cuide, ¿no? Y paciente. Pacientemente esperé a Jehová, decía el salmista, y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Oye el Señor. Por eso que el Señor, hermana, nos da esta oportunidad de nosotros, tenemos que ir a la casa del Señor. En estos días, por estas situaciones que tenemos, no podemos hacerlo. Pero, amadas hermanas, su casa es un templo. Y ahí usted tiene que orar. Y usted es su propio templo. Usted ora calladita, ¿no es cierto?, haciendo sus cositas en la casa, estamos orando, estamos clamando en permanente oración porque Cristo habita en nuestra vida. Y acá en Lucas 19, 47 también dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. El Señor Jesucristo estaba siempre en el templo. ¿Y qué iba a hacer él al templo? ¿A qué iba al templo? Aparte de orar, por supuesto. ¿Ah? Iba a enseñar, hermana. Nosotros cuando vamos al templo vamos a aprender de la palabra del Señor. ¿No es cierto? Los distintos instrumentos, los distintos hermanos que nos predican, ¿no es cierto? Vamos aprendiendo. Hay cosas que nosotros leemos muchas veces, pero ahí nos van explicando cómo el Señor le va dando a nuestros hermanos y a cada uno de los que tomamos por misericordia la palabra del Señor para entregarla a otros. Él nos va dando a través de su Espíritu Santo que nosotros hablemos de estas cosas, hermana. Y aquí dice que el Señor enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y llegaron a cumplir eso en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y usted cree que a nosotros no? ¿Cuántos hermanos nos matan espiritualmente? ¿No? La carne a lo mejor no, pero cuando empiezan a meterse estas cosas, como decía aquí,
la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida, amadas hermanas, ¿no? Dejamos a veces de ir a la iglesia por trabajar, por hacer algo, por creer que de ahí vamos a ganar más, cuando el Señor bendice todo, amadas hermanas. Bendice nuestras despensas, bendice todas nuestras cosas que nosotros necesitamos. Nos hace durar la ropa. Yo tengo ropa de años, amadas hermanas, ahí, ¿no? Zapatos igual. Y el Señor cómo nos cuida, cómo preserva nuestras cosas, amadas hermanas. Por eso que es necesario creerle al Señor, ¿no? Orar al Señor, como dice acá, paciente, con persistencia, perseverantes en la oración, para que el Señor nos libre de este día malo que viene, porque dice aquí, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba el Señor, dice, de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana. Él, pese a estar en oración en ese lugar, llegaba descansadito para oírle en el templo. Hermana, qué lindo es poder oír la palabra en el templo. ¿Cuánto lo sentimos ahora, no? ¿Cuánto lo sentimos? ¿Cuánto vemos? Perdimos tantos días, tantas reuniones de no ir al templo, por quedarnos en casa, afanando a veces en otras cosas de la vida, hermana. Y el Señor hoy día nos está reclamando y nos está mostrando cómo Él hacía con su vida, ¿no? Estaba en el templo enseñando y estaba de noche, hermana, en el monte de los Olivos orando. Y acá lo vemos nosotros en Isaías 56:7, ¿no? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, dice el Señor, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí lo dice el profeta Isaías, este profeta mesiánico, y lo estaba, ¿no es cierto?, ratificando el Señor acá en Marcos 11, donde Él está hablando y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Ya aquí lo estamos leyendo, pues el profeta Isaías lo había escrito mucho tiempo antes, muchos años, hermana, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está hablando Jehová Dios de los ejércitos, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, dice. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, amadas hermanas. Hasta el día de hoy, nuestras casas son templos de oración para aquel que el afligido, el angustiado. Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Una pregunta. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Amadas hermanas, tengamos cuidado para qué estamos ocupando la casa de oración. A veces no es solamente de los pastores, hermanas, de los que dirigen las iglesias, sino que también los hermanitos dicen, voy a ir a ver a mi hermanita que me encargó esta cosita, se la voy a llevar. Voy a ir a ver si va la otra hermanita para llevarle esta cosita. A veces también nosotros hacemos, ¿no es cierto?, casa de venta de cosas, no. Por eso que acá el Jeremías también está preguntando, ¿no es cierto?, el profeta, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, dice, sobre la cual es invocado mi nombre. Señor Jehová mismo hablando, ¿no? Y he aquí, dice también, yo lo veo, dice Jehová. Amadas hermanas, ayúdenos el Señor a nosotros a estar, hermanas, alerta, velar, orar para que no caigamos, amadas hermanas, en tentación, ni en estos renuncios que cayó el pueblo de Israel. Y acá también vemos nosotros, hermanas, en Lucas 21, 25 al 33, ahí también el Señor nos está hablando de su venida, ¿no? El apóstol Lucas está aquí, ¿no es cierto?, del 25 al 33,
Dice, entonces, dice el Señor Jesús, la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevinieron a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amadas hermanas, esa es por la cual el Señor nos está hablando, por eso que nos dice que estemos alerta, porque vienen días terribles a la tierra. Usted ve en estos días erupciones de volcanes, hermanas, yo miraba en las noticias por ahí que daban en España, por ejemplo, unos enormes granizos con el porte de una pelota de tenis, decían, hermanas, y se veían en una piscina cómo caían y levantaban el agua. Le cae una de esas, a uno la deja aturdida en la cabeza, y dice que van a haber terrones de hielo mucho más grandes en el periodo de la gran tribulación. El bramido del mar nosotros lo hemos visto, como hoy día se anuncian las marejadas en la costa y vemos nosotros el mar embravecido, hermana, porque el tiempo cambió, es la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos, hermana, cambiarían, ¿no? El clima está cambiando en todo el mundo y, bueno, los científicos a consecuencia de nosotros mismos, dice, pero esto es cumplimiento de la palabra del Señor, ¿no? Aquí dice que los desconcertantes, una opinión, hermana, los desconcertantes fenómenos que precederán al regreso del Señor infundirán terror en el corazón de los pecadores, ¿ah? De los que no han querido conocer a Dios. Serán una fuente de expectación y esperanza para los redimidos. Será una fuente de expectación y esperanza, dice, para los redimidos, hermana. Pero el mundo, hermana, se va a conmover. El mundo, ellos, no, dice, ¿qué va a pasar esto si los canutos, ellos mienten? ¿Ah? Nos echan miedo con estas cosas, pero estamos viendo que es la palabra del Señor. Por eso que acá, hermana, el Señor Jesucristo, Él está aquí, ¿no es cierto?, hablando y enseñaba, dice, cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, hasta que lo llevaron, hermanas amadas, a la cruz. Por eso que hoy día, hermanas, nosotros, ¿de qué tenemos que preocuparnos? ¿No? De orar, poner en práctica esta oración paciente, ¿no? Esta oración persistente, como esta mujer que iba donde el juez y le pedía y le pedía y le pedía que le hiciera justicia para su hijo, hasta que este juez oyó. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesús no nos ayudará en las dificultades, en las penas, en las cosas que nos vengan a nuestra vida, hermana? Porque tenemos un enemigo poderoso también. Este enemigo, Él nos está atacando continuamente. Esta lucha es persistente de Él, pero nosotros tenemos que persistir en la oración, estar ahí, clamando, orando, ¿no? Ser perseverante, ¿no? Esta oración ninguno la puede dejar, porque es la conexión que tenemos con nuestro Dios. Por eso que acá, hermanas, el Señor Jesucristo no se cansaba y dice que Él enseñaba día a día, dice, en el templo. Día a día, y de noche iba ahí al Monte de los Olivos y oraba pidiéndole la fortaleza para su vida espiritual. Cuando un predicador va ahí también a predicar en el templo, a entregar esta sana doctrina, también esa persona tiene que prepararse, tiene que estar atenta a todas las cosas, hermana. Por eso que la palabra del Señor es fiel y es verdadera. Y el Señor dice que acá estaba yo leyendo, acá también, esta parábola de la higuera, dice acá también, les dio una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, porque cuando ya brotan, viéndolo, dice, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Yo miro mi damasco aquí, ya está empezando a brotar, ligerito va a florecer. Así también vosotros, cuando veáis
que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amadas hermanas, de cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesucristo, pero mis palabras no pasarán. Amadas hermanas, crea a esta su palabra, esté atenta, esté alerta a todos estos acontecimientos, mire lo que está pasando, mire cómo vemos nosotros tan cerca nuestro, el Padre contra el Hijo contra el Padre, todos, hermanas, peleando en enemistades, en cosas. ¿Por qué? Porque ellos, hermanas, se han afanado, como dice acá, ¿no es cierto? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de estas cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Qué pasa con esta gente? No quieren oír del evangelio. Estas palabras para ellos no les entra por ningún lado, hermana. Y son codiciosos y son ambiciosos y hacen muchas cosas. En cambio nosotros, hermana, podemos vivir con lo que nuestro Dios por misericordia nos da, ¿no? Yo estoy contenta, estoy alegre porque Cristo, hermanas, ha hecho bien conmigo. Así que yo alabo al Señor en esta tarde y le bendigo porque la misericordia del Señor ha sido conmigo. Y esta oración, y tengo que estar atenta a mirar estos acontecimientos, todos estos fenómenos atmosféricos que están habiendo, es cumplimiento de la palabra del Señor. Nosotros vemos que viene este eclipse, que viene esta otra cosa, hermana, y vemos que causan pavor muchas veces todas estas cosas, pero es cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar, hermana, pegados a la oración, como dice aquí su palabra, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor nos bendiga, hermana, Él nos llene de su gracia, Él nos dé fe, nos dé confianza, esperanza de una vida mejor en el reino de los cielos. Qué hermoso es poder alabar el nombre del Señor, bendecirle y poder estar contenta porque Cristo viene. No le tenga usted por tardanza. Nuestra hermana Regina, por ejemplo, ella estaba ahí, hermana, había salido bien de su intervención, había pasado unos días, hermana, pero el ángel le pasó lista. Y ella estaba esperando esa listita ahí, donde fue dado su nombre. Amadas hermanas, por eso que no nos confiemos. No, yo soy joven, no, yo no estoy enferma, yo no tengo nada, no. Si viene el Señor por cada una de nosotras, que nos encuentre haciendo su voluntad, ¿no? Y si viene por todo, ojalá que todos nos fuéramos, pues, amadas hermanas, todos. Por eso que el Señor nos advierte y nos dice, mirad. Así que usted tiene que mirar, estar atento, escuchando lo que está sucediendo, porque las pisadas del Señor se sienten por todos lados, hermanas, por todo el mundo. El Dios de paz nos bendiga y nos guarde, y para mi Dios que vive, doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.